Acá tenemos una imagen sobre la colección Carnegie, sobre el desarrollo intrauterino humano. Cada numerito que está acá, del 1 al 23, son estadios o etapas de la colección. No significa que sean etapas o momentos del desarrollo. En otras palabras, podrían existir más estadios. Por ejemplo, entre el 15 y el 16 podría haber otro tipo de embrión que falte en esta colección, ¿ya? Pero hasta ahora es la más completa. Bien. Fíjense ustedes cómo ya a partir del estadio número 12 podemos empezar a reconocer con mayor claridad la forma de un cuerpo. Y poco a poco en ese cuerpo, ven cómo avanza esto, desde el 12 hasta el 18, vamos a ir viendo cómo hay una diferenciación entre la región cefálica y una región caudal. También cómo van apareciendo los esbozos de las extremidades, poco a poco. Ahora fíjense lo que pasa entre el estadio 19 y el 23. Ya tenemos claramente una forma corporal, se ven mejor las extremidades, y comienza poco a poco a aparecer un aspecto que en este momento es más bien humanoide. ¿Ya? No podríamos decir que definitivamente es humano. Pero ahora fíjense en el estadio 23. Ese ya es un feto. Es un feto de inicio, un feto muy pequeño, mide alrededor de 1 centímetro, pero tiene 2 meses aproximadamente de gestación. Es muy parecido a ver un bebé recién nacido, pero le falta pelito, por ejemplo, le faltan algunas cosas. Pero ya es un bebé humano. Le falta crecer, todavía debe desarrollar algunas características, pero ya es distinto, tiene otro aspecto. Ahora, aproximadamente desde el estadio 12 hasta el 22 corresponde a la etapa metamórfica del desarrollo embrionario, que es justamente cuando se desarrolla la cara, el cuello, las extremidades. Y por supuesto podemos reconocer claramente el cuerpo, aunque el cuerpo se forma antes, pero ya aquí yo puedo diferenciar los segmentos corporales. Bien, y al término de la etapa metamórfica, nosotros ya podemos decir que poco a poco se comienzan a adquirir las características de la especie. Pero cuando se presentan, cuando están las características de la especie, yo le llamo feto. Por eso es distinto un embrión de un feto. Las malformaciones congénitas corresponden a las alteraciones del desarrollo durante la etapa intrauterina, durante la gestación. Ahora, estas malformaciones se pueden observar muchas veces a través de un ecógrafo, una vez nacido el individuo, e incluso puede que no sean perceptibles durante gran parte de la vida. Pero, ¿en qué momento se originaron? Durante la gestación, durante el desarrollo intrauterino o, como dije también, el desarrollo embriofetal. Se pueden hacer evidentes mucho después, pero se generaron durante este desarrollo. Ahora, las causas pueden ser hereditarias o genéticas. ¿A qué nos referimos con eso? Que puede haber alguna anomalía en los genes contenidos en cromosomas de los gametos, tanto femenino como masculino, que se podrían haber producido en el momento de la fecundación, pero también pueden ser hereditarias debido a que se han transmitido de generación en generación genes mutados, o cromosomas alterados, o cromosomas ausentes, o cromosomas duplicados también. Entonces, a eso hacemos referencia. Pero también hay muchas causales ambientales. Durante la gestación, la mayoría de los agentes que están mencionados acá pueden ser inocuos para la madre, pero sí
van a alterar el desarrollo del individuo que se está gestando. Principalmente si hablamos de un embrión. Ellos son los más susceptibles. En el caso de los fetos, es un poco más difícil que se altere el desarrollo, al menos las características morfológicas de un órgano, por ejemplo. Pero eso no significa que no se pueda alterar funcionalmente. La exposición a productos químicos, la administración o consumo de algún tipo de droga. Cuando hablamos de droga, no necesariamente nos referimos a estas drogas duras, ¿no es cierto?, estos alucinógenos, sino que básicamente fármacos, ¿ya? Agentes infecciosos, bacterias, virus, agentes físicos, calor extremo, radiaciones, mucho frío, mecánicos, golpes principalmente, hormonales, consumo de alguna hormona o simplemente un desequilibrio hormonal. Hay muchas mujeres que cursan con patologías endocrinas durante la gestación. Nutricionales, exceso o falta de algo. Hay unas mujeres que consumen muy poquitos alimentos, otras exceso de alimentos, ¿ya? Hay algunas que consumen exceso de vitaminas durante el desarrollo sin haber sido indicados por un médico, consume el calcio por su cuenta, todo eso puede alterar. Pero si se fijan, las causales mayores de estas malformaciones congénitas son multifactoriales, o sea, se combinan. Se pueden combinar causas hereditarias con algún agente ambiental o más de un agente ambiental. También puede ser. O sea, es raro que sea una sola causa. Ahora, ¿cuál de todas ellas podemos controlar? Las causas ambientales. No podemos controlar porque es raro o es muy costoso poder acceder a un análisis, ¿no es cierto?, genético previo a un embarazo. Porque una vez que ya ha ocurrido el embarazo, claro, podemos tener la información, pero no podemos hacer nada. ¿A qué se refiere con un agente teratógeno? Terato significa monstruo. Agente teratógeno, obviamente, el que origina, ¿no es cierto?, teratos. Monstruos, en la antigüedad, estamos hablando siglos atrás, ¿cierto?, en las culturas superiores, como la griega, se habla mucho de los monstruos, ¿se acuerdan? Los cíclopes, los monstruos de dos cabezas. Esas son malformaciones que se producen durante el desarrollo, pero se consideraban maldiciones, nadie entendía que eso podía ocurrir, no era tan común tampoco. En la actualidad tampoco se hace noticia, excepto por ejemplo cuando nace algún siamés, y dependiendo del tipo de siamés, pero también son alteraciones al desarrollo. Ahora, estos agentes teratógenos ambientales, como les decía, nosotros podemos controlar la exposición a ellos. Ahora, ¿por qué dice que generalmente es directa sobre el embrión? Primero que todo, hablamos de embrión y no feto, porque normalmente es el afectado. Por eso es que yo hacía tanto hincapié en la parte introductoria, en la importancia de considerar siempre la posibilidad de un embarazo, ¿ya? Porque este agente, ya cualquiera que sea de los que acabamos de mencionar, va a actuar sobre la madre, pero el afectado va a ser el embrión. Ahora, en algunos casos no se afecta directamente el embrión. ¿A qué me refiero? Porque la acción de ese agente es sobre la placenta. Pero la placenta es tremendamente importante. Es como un desarrollo paralelo. En algunos casos incluso hay gestaciones en las que el embrión muere, pero la placenta sigue su desarrollo. Entonces, la placenta comanda el desarrollo del embrión. Un embrión y un feto no pueden vivir dentro del ambiente intrauterino sin una placenta. Pero una placenta puede seguir su desarrollo, puede seguir creciendo, a pesar de que el embrión haya muerto. Ahora, por lo tanto, si se altera la placenta, también se va a alterar finalmente el desarrollo embrionario.
Como dice acá, estos agentes por lo general son inocuos para la madre. Ahora, en el caso de que dañara a la madre, también evidentemente va a dañar al embrión. Pero muchos de los fármacos que se utilizan, por ejemplo, un fármaco o una radiografía, en teoría no le deberían provocar daño a una mujer. Pero si está embarazada y en etapas iniciales, claro que sí van a alterar al embrión. El efecto de estos agentes depende del momento en que se actúe, por supuesto. ¿Ya? ¿Qué pasaría, después de la introducción que hicimos, qué pasaría si una mujer consume algún tipo de fármaco? No significa que cualquiera vaya a provocar ese efecto, pero lo consumiera durante la etapa metamórfica. Piensen ustedes. La etapa metamórfica se llama de organogénesis, significa que muchos órganos ya están formados o terminan de formarse. Pero hay algo que ocurre muy particular en la etapa metamórfica. Se desarrolla la cara, se desarrollan las extremidades. Entonces, efectivamente, ¿quién se vería alterado? Si actúa un agente teratógeno en ese momento, el desarrollo de la cara o de las extremidades. Entonces, claro que depende del momento. En la etapa somítica, el corazón se forma, comienza a latir también. ¿Qué ocurriría si un agente teratógeno justo actúa o es administrado o una mujer toma contacto con él durante la etapa somítica? Se altera. Algo se alteró. Puede que sea la forma completa o el desarrollo de alguna válvula, etc. Aquí dice que el efecto es dosis dependiente. Claro que sí. En algunos casos basta con una sola dosis, porque depende del potencial del agente teratógeno y también, ¿no es cierto?, depende de la condición genética del embrión. Pero si yo me expongo o expongo el embrión una mayor cantidad de veces a un agente teratógeno, claro que hay mayor probabilidad de que efectivamente se genere una alteración en el desarrollo. ¿Se pueden asociar entre ellos? Sí, lo que dijimos delante, porque la mayor cantidad de causas son multifactoriales, o sea, se pueden combinar muchos agentes para generar una determinada alteración. No siempre, es raro que sea uno solo. ¿El efecto depende de la constitución genética del embrión? Sí, ya lo hemos reparado. ¿Ya? Normalmente puede haber una predisposición genética, la que combinada con la actividad o del agente teratógeno puede o tiene mayor probabilidad de que se desarrolle una alteración. El efecto puede ser similar al de genes mutantes, generando fenocopias difíciles de diagnosticar. Claro que sí. ¿Ya? A veces por comodidad, a veces por desconocimiento, cuando se le da la noticia a los padres de lo que ocurre con el desarrollo de su bebé, muchas veces se tiende a dirigir la conversación hacia la posibilidad de que haya una herencia en esto, a indagar en la familia si algún miembro de la familia padeció algún problema, se ha detectado algo más, siempre. ¿Por qué? Porque es muy fácil de alguna manera confundir la actividad de un agente teratógeno y suele descartarse. Muchas veces porque los mismos médicos han cometido algún error. Entonces es más fácil tratar de encubrir la situación. Pero hay que pensar que en la mayoría de los casos los genes mutantes son genes recesivos. Entonces la probabilidad de que se transmitan esos genes, que sobrevivan esos genes, es difícil, es muy baja. Pero como algunos agentes teratógenos, sus efectos son exactamente iguales a estos genes mutantes, es más fácil pensar, ¿cierto?, en que algo alteró genéticamente un cromosoma y eso se ha transmitido y se expresó en un determinado individuo. Y otra cosa que los efectos no necesariamente, como les decía, se manifiestan durante el desarrollo. Porque no necesariamente todos los niños van a nacer con un labio leporino o van a nacer, ¿no es cierto?, con la falta de alguna extremidad o con un riñón menos.
algo que se puede evidenciar al momento de hacer el examen neonatal. No es así. Hay muchas alteraciones que se manifiestan incluso años después del nacimiento. Bien, habiendo acabado ya toda esta introducción, ¿no es cierto?, que fue hecha en la primera parte, y esto que nos faltaba, comenzaremos a hablar de la gametogénesis. Cuando hablamos de gametogénesis, nos referimos al desarrollo o a la formación de los llamados gametos. ¿Cuáles son los gametos? Los gametos femeninos, al cual nosotros erróneamente solemos llamar óvulo. Ya vamos a explicar después que la forma correcta de referirse a ellos es hablar de un ovocito. Y en el caso del gameto femenino estamos hablando de los espermatozoides. ¿Ya? Cuando hablamos del ciclo menstrual o ciclo mensual, a partir de la pubertad en una mujer ocurren hechos que van a determinar, ¿no es cierto?, que desde el ovario se libere un gameto inmaduro, porque todavía le falta, pero ese gameto tiene que salir del ovario. Ahora, ese proceso va acompañado de la secreción hormonal, y son las hormonas producidas en el ovario las que mes a mes generan lo que llamamos el ciclo menstrual, porque mes a mes existen cambios corporales y conductuales en una mujer, preparándose para una posible gestación. Si la gestación no ocurre, este proceso cíclico va a seguir. Solamente va a ser interrumpido por la gestación o cuando termine la etapa reproductiva de una mujer, cuando termine la etapa fértil o la vida fértil. Eso por lo general después de los 50 años. Bien. La gametogénesis, ya dijimos, el proceso por el cual se originan estos gametos, se inicia antes del nacimiento, durante la etapa somítica del desarrollo embrionario. Nosotros ya mencionamos en la primera parte ya los periodos y las etapas del desarrollo. En la etapa somítica se forma el cuerpo de un individuo e internamente, una vez que está formado el cuerpo, comienza la formación de muchos órganos. Por ejemplo, se forma todo lo que llamaremos tubo digestivo y las glándulas anexas a él. También se forma el aparato o el sistema urinario, y asociado al sistema urinario también se va a formar el aparato reproductor, ya los órganos internos del aparato reproductor. Se forma la gónada y se forman todas las vías. Ahora, ¿qué ocurre? Al formarse la gónada todavía no tiene gametos. Las células que van a dar origen a los gametos se desarrollan tempranamente en un embrión, pero lo hacen fuera del cuerpo del embrión. Tempranamente, cuando se forman las primeras células embrionarias, algunas de ellas empiezan a expresar una serie de proteínas que las van a marcar y que al seguir el desarrollo, al seguir multiplicándose esas células, esa descendencia va a quedar alojada en un anexo embrionario que se llama saco vitelino. En ese saco vitelino se desarrollan estas células, que se conocen con el nombre de células germinales primordiales, abreviadas CGP, células germinales primordiales. Entonces se desarrollan en este anexo embrionario. ¿Y qué pasa en la etapa somítica? Como en la etapa somítica se va a comenzar a formar la gónada, estas células, las CGP, que están alojadas en el saco vitelino, van a migrar al interior del embrión y van a colonizar la gónada. Y a todas las células que se desarrollen en la gónada, pero que provengan de estas células germinales primordiales, se les va a conocer
en conjunto como células de la línea germinal y son distintas al resto de las células que encontramos en el cuerpo. Estas células, en un comienzo, se van a poder multiplicar por mitosis, pero luego van a entrar en un proceso divisorio llamado meiosis. Y eso es típico y característico y único en las células de la línea germinal. Solamente las células que pueden generar gametos van a experimentar meiosis. Ninguna otra célula del cuerpo experimenta meiosis. Y aquí ya tenemos que diferenciar algo y que vamos a explicar una vez que comencemos a describir estos procesos tanto en hombres como en mujeres. La meiosis femenina se inicia antes del nacimiento, durante el periodo fetal, pero la meiosis masculina se inicia recién a partir de la pubertad. Por eso es que muchas veces se habla de que la gametogénesis masculina comienza a partir de la pubertad, pero la gametogénesis comienza antes del nacimiento, tanto en hombres como mujeres, porque lo que acabo de describir es el inicio de la gametogénesis y ocurre antes del nacimiento en la etapa somítica. Lo que pasa es que solamente el proceso de meiosis se inicia tardíamente en los hombres, pero muy precozmente en las mujeres. Y eso es determinante para la permanencia de esta vida fértil, para la existencia de esta vida fértil. Justamente el hecho de que las meiosis comiencen antes del nacimiento en una mujer determinan que su vida fértil es corta. En cambio, el hecho de que las meiosis de estas células de la línea germinal comiencen en la pubertad de los hombres va a determinar que su vida fértil se extienda por toda su vida biológica. O sea, un hombre puede morir de 90, 80 años y todavía va a tener gametos en sus gónadas. En cambio, una mujer puede llegar a los 90, 80 años, pero alrededor de los 50 años ya dejó de producir gametos. Y la diferencia está dada por las características de los procesos divisorios, por el comienzo, por la existencia de esta meiosis, porque la meiosis tiene como objetivo disminuir el material genético en la célula, pero no tiene como objetivo generar células nuevas. De hecho, hay dos divisiones meióticas. Ustedes lo estudiaron en biología. Ya nosotros no vamos a estudiar nuevamente la meiosis, pero sí tienen que recordar en qué consistía cada uno de ellos. Bien, comenzaremos hablando de la gametogénesis femenina.